Buenos días, mi nombre es Sergio Esteves. Muchos aquí me llaman Checho y soy uno de los pastores de Casa 242 y hoy voy a tener la oportunidad de compartir con ustedes el mensaje de hoy. Pero antes quisiéramos orar para poner este rato en las manos del Señor y aprovechar para arrancar todos juntos orando por Turquía y que ojalá Dios nos recuerde para estar orando durante todo julio por este país. Entonces, si gustan acompañarme, vamos a orar. Señor, te damos gracias por permitirnos estar aquí reunidos. Señor, ahora cantábamos que tú eres santo, santo, santo. Y pensé en Isaías cuando tuvo un encuentro contigo en el templo y vio que los ángeles cantaban santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Inmediatamente Isaías se llenó de temor porque sus ojos habían visto a Dios y él declara que él era un hombre pecador de labios impuros, pero Dios en su gracia lo perdonó y limpió su pecado. Señor, y si nosotros hoy estamos aquí reunidos y podemos cantar y reconocer que tú eres santo, 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 que tú eres todopoderoso, que no hay nadie como tú, es por Cristo Jesús, que nos ha perdonado y que nos ha lavado nuestros pecados a través de la fe. Por eso es que cantábamos, santo, 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 Cristo te amo, porque es la única manera por la cual podemos acercarnos a ti. Señor, oramos juntos hoy por Turquía, oramos por este país tan grande y tan importante, Dios. Qué impresionante saber que en este lugar se formó la primera iglesia de no judíos. Señor, y a mí me duele saber que siglos después, Señor, eso se ha perdido, Dios, y Turquía ya no es reconocida como un país cristiano, Señor, y queremos orar, Dios, queremos orar según tu palabra que nos dice que la cosecha es abundante, Dios, pero son pocos los obreros y te queremos pedir que levantes obreros, que levantes personas, que levantes iglesias, que levantes corazones, que oren, que den, que apoyen. Danos tu corazón, Dios, por aquellos que no te conocen. Y pedimos por Turquía, Dios, para que en este lugar tu luz brille, Jesús. Y estas personas puedan conocerte, Señor. Señor, oramos por el mensaje de hoy. Te pido que nos bendigas con la predicación de tu palabra, Dios, y Espíritu Santo, te pido que tú tomes este tiempo y lo hagas especial, porque solamente tú puedes hacer algo en nuestro corazón. Te damos gracias y es en el nombre de Jesús que todos oramos. Amén. La semana pasada, ayer, el día pasado, ayer, estaba lloviendo a la hora de la celebración, por ahí de las 5. Y estábamos orando, siempre oramos antes de arrancar la celebración, y apenas salimos de orar, me topo a mi tata, y entonces veo a mi tata con la jacket, y la veo que la tiene, no empapada, pero sí mojada, ¿verdad? Como gotas sobre la jacket. Entonces lo saludo, le digo, ¿qué papi? ¿Todo bien? Pura vida. Y me dice, sí, todo bien. Inmediatamente después yo le digo, ¿qué? ¿Se mojó? Y apenas le hice la pregunta, yo dije como, ¿por qué le pregunté eso? Si la jaqueta está mojada y está llena de gotas, y obviamente se mojó, ¿verdad? Pero porque mi papá es pura vida, no me vaciló ni me dijo nada. Pero de hecho mis mejores amigos o las personas que más confianza me tienen, cuando hago ese tipo de preguntas cuya respuesta es obvia, me traban de una vez, ¿verdad? Y me dicen, no, yo estuve bajo la lluvia, me mojé, pero no me mojé, ¿verdad? Como en un tono sarcástico y en un sentido sarcástico, y entonces es como, no es como para burlarse, es para simplemente vacilar y reírse un poco. No sé si a ustedes les ha pasado que a veces hacen una pregunta cuya respuesta es obvia. Y digo esto porque el pasaje que vamos a estar estudiando hoy, yo creo que encontramos un par de ocasiones donde lo que Jesús está diciendo a simple vista podría parecernos obvio,
pero lamentablemente en nuestro día a día, en la realidad, en la práctica no lo es. Y por algo es que Jesús nos lo está diciendo. De hecho, el mensaje de hoy se llama Cuando lo obvio no es tan obvio. Y si tienen sus Biblias, les pido que la abran en Mateo 5. Vamos a estar en Mateo capítulo 5, versículo 13 al 16. Si no, va a estar en la pantalla. Dice así: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no se puede esconder, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. El mensaje de hoy va a estar dividido en 3 puntos. Y el primer punto es: ¿quiénes son la sal de la tierra y la luz del mundo? ¿A quiénes se está refiriendo Jesús cuando leemos ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo? ¿A quiénes le estaba hablando Jesús? Tenemos que recordar que estamos estudiando el sermón del monte, quizás uno de los sermones más importantes de toda la historia de la humanidad, porque salió de la misma boca de Jesús, el Hijo de Dios, no solamente Dios mismo, sino uno de los grandes maestros más grandes que ha existido. Y en los primeros versículos del capítulo 5 leemos que las multitudes rodearon a Jesús y Jesús subió a la ladera de una montaña, sus discípulos se sentaron alrededor de él y él comenzó a enseñarles. Por eso es que a este sermón se le llama el sermón del monte, porque Jesús subió a la ladera de una montaña. Entonces, ¿a quiénes se está refiriendo Jesús cuando dice ustedes son la sal y la luz de la tierra? ¿A las multitudes, a sus discípulos o a toda su audiencia? Aunque las multitudes eran parte de su audiencia y por lo tanto estaban escuchando todo el sermón, todo lo que Jesús estaba diciendo, yo creo que Jesús se estaba refiriendo única y exclusivamente a sus discípulos. Creo esto porque de hecho a partir del versículo 11 hay un cambio de persona. Antes del versículo 11 Jesús está dirigiendo de una manera más general, pero en el versículo 11 Jesús empieza a dirigirse a su audiencia como ustedes. En la segunda persona, ustedes. Entonces Jesús está llamando a sus discípulos, a sus seguidores, la sal de la tierra y la luz del mundo. ¿Qué sucede después? O más bien, ¿qué era lo que sucedió antes del versículo 11? Lo que estuvimos estudiando todas estas semanas y que conocemos como las bienaventuranzas. Así que cuando leemos en el texto de hoy, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo, Jesús se está refiriendo a sus discípulos, a aquellas personas que viven en su día a día las bienaventuranzas. Y Jesús lista 8 cosas, ¿verdad? En las bienaventuranzas. Dichosos los pobres, dichosos los de corazón limpio, dichosos los perseguidos por causa de la justicia, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, dichosos los pacificadores, dichosos los que lloran, dichosos los compasivos. Pero la frase clave o el secreto de las bienaventuranzas está en cómo comienza y en cómo termina. Jesús dice en la primera bienaventuranza: dichosos los pobres de espíritu, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Y en la última dice: dichosos los perseguidos por causa de la justicia. ¿Por qué? Porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. La primera bienaventuranza y la última bienaventuranza sirven como el pan cuadrado de un sándwich, ¿verdad? Son las 2 tapas. Dichosos porque les pertenece el reino de los cielos y dichosos porque les pertenece el reino de los cielos. Lo que las bienaventuranzas nos han estado enseñando por las últimas semanas son que lo que Jesús describe ahí es el estilo de vida de aquellas personas, de todos nosotros, que hayamos reconocido a Jesús como nuestro Rey.
porque les pertenece el reino de los cielos. Si hay un reino es porque hay un rey. Todas las bienaventuranzas son la descripción, los rasgos, lo que identifican a aquellos de nosotros, incluyendo a los discípulos en aquel entonces, que hemos reconocido a Jesús como nuestro rey y que reconocemos que solo a través de la fe en Jesús podemos ser parte de su reino. Jesús llama a estas personas dichosos. Y entonces no solamente somos parte de su reino, sino que vivimos de manera diferente al reino de esta tierra. No vivimos según los valores o la cultura de este mundo, sino que vivimos según los valores y la cultura del reino de los cielos. Ser un discípulo de Jesús, en otras palabras, es que nuestra vida, nuestro carácter, sea un reflejo de que somos ciudadanos del cielo, de que nuestra verdadera patria está en los cielos. Entonces es importante tener esto claro, porque cuando Jesús dice, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo, no se está refiriendo a todo el mundo. Se está refiriendo a sus discípulos y se está refiriendo a cualquiera de nosotros que vivamos de tal manera según las bienaventuranzas. Es decir, no somos sal de la tierra ni luz del mundo de manera natural ni por default, sino cuando algo sobrenatural y algo espiritual ocurre en nuestro interior. Y eso sucede cuando ustedes y yo reconocemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador y por lo tanto depositamos nuestra confianza en Él. Por eso es que Jesús dice, dichosos los pobres en espíritu, aquellos que reconocen que estamos como un estado de bancarrota espiritual, que no podemos hacer nada para merecer el perdón de Dios, para ganarnos su aprobación. Dichosos los que lloran, porque entienden la gravedad de sus pecados, que han pecado contra un Dios santo y justo, y que hemos ofendido a Dios, que nos hemos rebelado contra Dios, y eso nos duele ahora, lloramos por nuestro pecado. Pero dichosos los humildes, los que se acercan delante de Dios y saben que no tienen nada que ofrecer, que Él es gigante y majestuoso y nosotros somos pequeños e insignificantes, pero que por gracia, por su misericordia podemos acercarnos. Dichosos los de corazón limpio, los que ahora anhelamos vivir una vida santa, una vida de pureza, huyendo a la tentación, dándole la espalda al pecado. Y Jesús nos explica cada una de ellas. Entonces, son sal de la tierra y luz del mundo aquellos cuya vida ha sido transformada por Dios, cuya vida ha sido transformada por la gracia de Dios. Eso es lo que nos convierte en sal y luz. Dios quiere que vivamos de esa manera en este mundo. Pero ¿por qué sal? ¿Por qué luz? ¿Por qué Jesús utilizó estos elementos para amarrar todo lo que venía comunicando las bienaventuranzas? ¿Por qué estas dos cosas? Y yo creo que es porque estas dos imágenes son muy poderosas y tienen la capacidad de comunicar un mensaje más profundo. Me gustó mucho lo que escribió un hombre llamado R.T. France con relación a la sal y la luz. Y lo tenemos en la pantalla. Dice así: sal y luz, cada una es esencial, pero tiene su efecto necesario en su entorno solo si se distingue de él, pero aún estando completamente involucrado en él. Le leí esta frase a mi esposa varias veces y me decía como que no le quedaba totalmente claro. Creo que R.T. France es un poco elevado, pero lo que R.T. France está diciendo es que la sal y la luz son dos cosas elementales, son dos cosas esenciales. Y que lo que las hace así de esenciales y elementales son dos cosas. Primero, que son totalmente diferentes de todo lo demás que existe. Cuando usted y yo pensamos en algo salado, pensamos en la sal. Cuando usted y yo vemos algo iluminado, pensamos en la luz. Y solamente en eso. Pero la sal y la luz no tienen ningún efecto, a pesar de que son diferentes al resto de todo lo que existe, si no están involucradas en el entorno que las rodea. La única manera de que
algo sea salado, aunque exista la sal, es que la sal esté sobre eso. Y la única manera de que algo esté iluminado, aunque exista la luz, es que la luz esté en la oscuridad. De nada sirve la sal y de nada sirve la luz si la sal no se junta con lo no salado y si la luz no se junta con lo oscuro. Eso es lo que Artie France quería decir. Y yo creo que Artie France tenía toda la razón, porque siendo nosotros la iglesia, el pueblo de Dios, un grupo de personas, una congregación, una familia diferente. ¿Por qué diferente? Porque vivimos según las bienaventuranzas. En este mundo nadie va a llamar dichosos a los pobres, nadie va a llamar dichosos a los que lloran, nadie va a llamar dichosos a los que tienen hambre, nadie va a llamar dichosos a los que son perseguidos. Pero es que la iglesia vive al revés. Entonces, siendo diferentes, viviendo según la voluntad de Dios, de nada nos sirve ser diferentes si no estamos involucrados en el entorno, en el mundo que nos rodea. Dios quiere que seamos diferentes al mundo, pero que estemos presentes en el mundo. Y aquí la línea es muy delgada. Pueden existir dos grandes riesgos. Y el primero es pensar que para poder tener un efecto en el mundo, la iglesia, el pueblo de Dios, debe estar demasiado aislado del mundo. Pero si estamos demasiado aislados del mundo, ¿cómo podremos tener un efecto en el mundo? Y el otro gran riesgo, que creo que es el que más ataca a la iglesia hoy en el siglo XXI, es que si queremos tener un efecto en el mundo, tenemos que estar muy metidos en el mundo. Yo creo que ninguna de las dos son la voluntad de Dios para nosotros. De hecho, veamos lo que dice Juan 17, del 14 al 16. Esto es Jesús, la noche antes de ser entregado para ser crucificado. En Juan 17, Él está orando por sus discípulos, por aquellos que van a creer. Entonces, Él está hablando con su Padre y le dice: Padre, les he entregado tu palabra. Y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Pero no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco lo soy yo. Ese es el punto donde tenemos que estar. No somos del mundo, pero Padre, no te pido que te los lleves, no te pido que los quites, te pido que los protejas del maligno, te pido que los protejas del sistema, del mundo que va en contra de vos. Entonces, el primer punto del mensaje de hoy es que somos sal y luz de la tierra, aquellos que hemos puesto nuestra fe en Jesús, aquellos que seguimos a Jesús, aquellos que somos discípulos de Jesús y por lo tanto vivimos según los valores del reino de los cielos. No podemos afirmar ser seguidores de Jesús y vivir según los valores de este mundo. Ser sal y luz es ser diferentes, pero estar involucrados y marcar la diferencia por ser diferentes, no por ser iguales. Entonces, ¿qué implica ser la sal y qué implica ser la luz? A eso nos vamos a dedicar el resto del día de hoy. Primero vamos a responder, este es el segundo punto del mensaje de hoy, ¿qué implica ser la sal de la tierra? Muchas cosas se han dicho sobre qué posible significado pueda tener la sal. Pero yo creo que se refiere principalmente a dos cosas: a su capacidad de dar sabor y a su capacidad de preservar. Si a usted y a mí nos preguntaran cómo definiríamos la sal, ¿qué diríamos? Si Teo le preguntara a sus hijos, lo puse allá Teo, si a Teo le preguntara a sus hijos o Nela le preguntara a sus hijas que definieran la sal, ¿qué dirían? Posiblemente diríamos, o algunos de nosotros, ¿verdad?, que son unos granitos blancos que se utilizan para cocinar y que saben salado. Y creo que esa es nuestra concepción, ¿verdad? Eso es lo que se nos ocurre, seamos adultos o seamos niños. La sal es algo blanco, pequeñito, que hace que la comida sepa salada. El diccionario dice que la sal es una sustancia con sabor propio. Eso quiere decir que porque la sal existe, existe un sabor. Hay 5 sabores en el mundo: lo salado, lo dulce, lo amargo, lo picante y lo ácido.
Y creo que por ahí hay otros que se han inventado, pero esos son los 5 principales. Usted come algo y le sabe alguna de estas cosas o estas combinadas. ¿Pero por qué existe un sabor salado? Porque existe la sal. Entonces la sal es una sustancia con sabor propio. Es un sabor propio que se emplea para sazonar y conservar alimentos. Entonces las 2 funciones principales de la sal son sazonar y conservar. Y yo creo que Jesús se refería a ambas. Por eso es normal cuando escuchamos a alguien decir, esa señora tiene muy buen sazón, ¿verdad? Porque cocina muy rico, le sabe rica la comida. Que la sal le da sabor a la comida es un poco obvio y creo que nos hemos acostumbrado a ello, pero es algo realmente impresionante. Me acuerdo que una vez estaba en la casa de Caté, tal vez algunos de ustedes lo conocen. Caté ahorita está estudiando en los Estados Unidos, pero él es parte de esta comunidad y en varias ocasiones tenía la oportunidad de enseñar aquí adelante la palabra de Dios. Y Caté estudió gastronomía, Caté es chef y cocina muy rico, la verdad. Y un día yo estaba en la casa de Caté y llegó la hora de tomar café y entonces yo soy sin vergüenza, ¿verdad? Entonces yo dije, estoy en la casa de Caté, Caté es chef y hay que tomar café, le tengo que decirle a Caté que se haga algo. Caté, ¿qué me vas a hacer para tomar café? Y me dice, ¿verdad? Y entonces él ya empieza a vacilar. Me dice, le puedo hacer unas tortillas con queso. Lo que tradicionalmente conocemos como unas prensaditas, ¿verdad? Pocas cosas tan ricas como eso. Lo más sencillo del mundo, pero qué delicioso. Es más, si usted me quiere invitar a tomar café a su casa y quedar grande conmigo, un cafecito y unas prensaditas con queso, y está más que bueno, me encantan. Entonces Caté empieza a listar las prensadas con queso, las tiene listas, la agarro, le pego un mordisco y a mí me sabe a gloria. Las mejores prensadas con queso que me he comido en toda mi vida, no les estoy exagerando ni un poquito. Y entonces digo, pero ¿cómo es posible? Esto es tortilla y queso, ¿por qué sabe tan diferente al resto de prensadas que me he comido en toda mi vida? Entonces empiezo a decirle, Caté, dígame cuál es el secreto, ¿verdad? Y los chefs siempre, no, yo no puedo revelar mis secretos, no, Caté, déjate varas, ¿cuál es el secreto? Y entonces Caté estudió gastronomía en Europa y entonces yo digo, no, seguro eso es una tortilla europea o seguro eso es un queso importado, ¿verdad? Para que sepa tan rico. Y Caté, no, más, esto es tortilla rica y queso común y corriente. Entonces Caté me dice, la clave está en que yo caliento el sartén, lo pongo, no le echo aceite y simplemente le echo la sal al sartén. No la prensada, no cometa el error, al sartén. Tortilla, queso, la doblo la mitad, sale al sartén, el sartén caliente, la pongo y cuando la pongo la estripo y ¿cómo se dice eso? La restriego sobre la sal. Cuando esté ya doradita le doy vuelta, vuelvo a restregar y listo, no hay nada que hacer. Entonces un día estoy en mi casa y le digo, mi amor, si quiere probar unas prensadas calidad. Me dice, sí, claro. Bueno. Ricas, ¿verdad? Y quedó fascinada. Ahora en mi casa solo hacemos prensadas con queso así. Hagan la prueba y me cuentan si no sabe mejor. El sabor que la sal le da a la comida es impresionante. La sal realza el sabor que la comida ya trae. Lo que pasa es que nos hemos llegado a acostumbrar a la sal. ¿Se imaginan lo que es comerse un huevo sin sal? ¿Alguien de aquí come huevo sin sal? Pucha, un montón. No sé cómo hacen. Es antibíblico y todo. Veamos lo que dice Job 6:6. Puede comerse sin sal la comida desabrida. Ayer lo dije mal y me corrigieron, no sé si lo dije mal de nuevo. Desabrida es comida que carece de gusto. Y veamos lo que dice Job. ¿Tiene algún sabor la clara de huevo? ¿Verdad? Veamos cómo está relacionando la sal con comida que carece de gusto y la clara de huevo. Job no tuvo que llegar a esta conclusión siendo un gran chef profesional. Simplemente probó un huevo sin sal y dijo,
pucha, esto no me sabe a nada. Lo mismo que nos sucede a nosotros. Ahora bien, ¿cómo aplicamos todo esto a nuestro día a día? Al igual que la sal se utiliza para darle sabor a la comida, la iglesia, la familia de Dios, el pueblo de Dios, es la sal de esta tierra que le da sabor a este mundo. Y usted y yo podríamos pensar, pero este mundo no tiene ya demasiado sabor. Yo creo que cualquier papá podría decir que sí, ¿verdad? Cuando piensa en sus hijos y en el mundo en el que se está criando, podría decir, pucha, es que este mundo sabe muy fuerte, más bien. Claro que este mundo tiene un sabor, pero tiene un mal sabor. Y los cristianos, el pueblo de Dios, somos los que deberíamos darle a este mundo un diferente sabor, un buen sabor, un sabor a Dios. El sabor de este mundo es el pecado, la maldad, la ignorancia de lo espiritual, la dureza de corazón, la idolatría, la corrupción. Y podemos encontrar este sabor en un montón de luchas que ocurren en nuestro corazón. La lucha con la impureza, con el odio, con los celos, con la ira, con el egoísmo, con las rivalidades, la envidia, el orgullo, la avaricia, la mentira. Cada una de esas cosas han sido parte de mi vida en algún momento. Si en algún momento alguien me mordiera como una prensada, posiblemente ese sería el sabor que tendrían en su boca. Uy, esto me sabe como orgullo, esto me sabe como, envidia, impureza. En cambio, el sabor de Dios es una vida transformada por su gracia. Es el sabor que la gente debería tener en su boca, tener en su corazón, si mordieran a un cristiano. Ese es el sabor que encontramos en las bienaventuranzas. El lunes estaba aquí en la iglesia y una señora se me acercó a contarme que ella tiene un salón y que desde que ella empezó a venir aquí a la iglesia, su vida se ha ido transformando y ella quiere cada vez vivir más para Dios, y que se dio cuenta que hay tiendas que venden cosas lindísimas cristianas, ¿verdad? Y que ella quería que entonces en su salón no solamente se vendieran productos de belleza, sino que también se vendieran estas cosas. Entonces que le habló a la persona encargada de mercadeo para ver qué pensaba, y la persona encargada de mercadeo le dijo que estaba loca, que uno no podía mezclar un negocio ni con lo religioso, ni con lo político, ni con los deportes. Y entonces ella dijo, bueno, ¿qué dice? Si ella es la de mercadeo, ya sabe, entonces no lo voy a hacer. Resulta que la de mercadeo se fue como a los 2 días a un viaje fuera del país, y adivinen qué hizo ella. Dijo, aquí exponiendo todo. Y ella me dijo, porque yo quiero que mi salón sea un salón donde, literalmente lo que ella me dijo fue donde los cristianos de Escazú puedan ir. Pero ojalá también los no cristianos. Yo creo que más bien lo que ella quería decir era como que aquí se respire algo diferente, aquí haya un sabor diferente. Y yo creo que tenemos que acordarnos, pedirle a Dios que nos ayude a acordarnos, o quizás todavía haya personas hoy aquí sentadas, que sea su realidad hoy. ¿Cómo era nuestra vida antes de Cristo? ¿Cuál era el sabor de nuestra vida? Yo creo que mi vida sin Cristo, claro que tiene un sabor, el sabor del mundo, pero es como ese sinsabor, ¿verdad? Como de nada nos llena, de que nada suficiente, de andar dando tumbos de un lado a otro, como creo que es por aquí, uy no, pero ya probé aquí no es, creo que es por aquí, ya probé aquí, pero aquí tampoco es, entonces ¿a dónde es? Pero cuando hemos puesto nuestra fe en Jesús, encontramos un nuevo sabor y un buen sabor, y Cristo cambia todo de nosotros. Entonces somos la sal de la tierra cuando Cristo ha cambiado nuestra vida, y por lo tanto somos un reflejo, somos una evidencia de que la gracia de Dios nos ha transformado. Me gusta como el apóstol Pablo lo dice en Colosenses capítulo 4 versículos 5 al 6. Vamos a leerlo
Biblia de las Américas porque me gusta como está traducido. Dice, anden sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. Cuando dice con los de afuera se refiere con aquellos que no creen en Dios. Que su conversación sea siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepan cómo responder a cada persona. Veamos cómo Pablo relaciona que en nuestra conversación esté la gracia de Dios presente con esté sazonada con sal. La gracia debería ser el condimento principal de nuestra vida. Deberíamos ponérselo a todo. Un poquito de gracia por aquí, un poquito de gracia por acá. Creo que aquí hace falta un poco de gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es el favor de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios, la bendición de Dios a personas como usted y yo, pecadores que no lo merecíamos. Eso es la gracia de Dios. Y dígame, si no fue la gracia de Dios lo que cambió nuestra vida, no fue la religiosidad, no fue cumplir los mandamientos, no fue nada de eso. Lo que cambió nuestra vida fue cuando tuvimos un encuentro con nuestro Creador y entendíamos que merecíamos ser castigados por nuestros pecados y que estábamos lejos de Él. Pero Él, por su gracia, no nos trató conforme a nuestras obras, no nos trató como lo merecíamos, sino que nos extendió su perdón y su amor y nos limpió y nos hizo sus hijos, nos adoptó en su familia. Y cuando experimentamos eso, nuestro corazón cambió, porque literalmente fuimos conquistados por su amor, fuimos seducidos por su amor. La gracia de Dios fue lo que nos trajo salvación. Y de hecho eso nos dice Tito en el capítulo 2, versículo 11 y 12, dice, en verdad Dios ha manifestado a toda la humanidad que su gracia, la cual nos trae salvación. Entonces la gracia nos trae salvación, pero también la gracia nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas, el sabor de este mundo, y nos da un nuevo sabor. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. ¿A dónde? En este mundo, pero con un nuevo sabor. Eso es ser la sal. Y me encanta que diga que nos enseñó a rechazar. Porque no fue, nos obligó a rechazar. Nos enseñó. Somos enseñados cuando vemos algo en alguien y al verlo nos da un modelo, nos da un ejemplo. Como Jesús en la última cena cuando dijo, les lavo los pies para que cuando yo no esté ustedes puedan seguir mi ejemplo y se amen los unos a los otros. Jesús le enseñó a sus discípulos mediante su propio ejemplo. La gracia nos enseña al considerar la gracia, al probar la gracia, al saborear la gracia. Nos enseña, no nos obliga, nos enseña, nos cambia a vivir de una manera diferente. Este mundo debería saber mejor porque los cristianos existen. Hace unas semanas estaba corriendo con un amigo, era un martes y mi amigo tenía que venir al Viva los lunes y no vino. Y me dijo, sorry, no pude venir a los Vivas ayer, pero es que tuve una reunión de Brete y la reunión se extendió. Me dice, usted no sabe la clase de reunión que tuve. Y yo, ¿por qué, mae? Contame, ¿qué pasó? Mi amigo trabaja en recursos humanos y el dueño de una compañía necesitaba un poco de ayuda en recursos humanos y lo contactó para ver si le contrataba los servicios. Me dice, mae, solo la primera hora de la reunión, este hombre me hablaba de Jesús para arriba, de Jesús para abajo, de Jesús para arriba, de Jesús para abajo. Yo nunca había estado en una reunión de negocios así, me dijo. Y la segunda hora yo ya le dije, bueno, ¿cómo puedo ayudarlo? Dígame, ¿cómo hace usted las contrataciones? ¿Cómo hace usted los recursos humanos? Y el Señor le decía, yo siempre he orado y Dios me manda a la gente que tiene que mandar. Pero entonces me dice, no, es que ya la empresa se me hizo muy grande y la verdad es que yo ya solo no puedo. Y me dice, yo ya tengo mucha plata y la verdad es que me gustaría que usted me ayudara a crear un plan de beneficios para que mis empleados se vieran
beneficiados, porque ellos saben que aquí Cristo es el centro. Entonces, yo quiero que ellos entiendan que si son bendecidos es porque Cristo es el centro. Entonces yo quiero que usted agarre mi plata y la utilice para bendecirlos a ellos, que me haga un plan de beneficios, de compensaciones. Y entonces mi amigo me dijo, mae, yo nunca he estado en una reunión así. ¿Por qué? Porque ese día él sintió un sabor diferente en su corazón. Debería saber mejor porque los cristianos existen. Pero, tenemos que tener claro que jamás va a ser perfecto. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo caído. Es decir, en un mundo donde estamos en un estado de decadencia espiritual, de corrupción espiritual. Y va a seguir siendo así hasta que Cristo vuelva por segunda vez y haga todas las cosas nuevas. Pero esto más bien nos lleva a la segunda función de la sal, que es que la sal es un preservante. La sal conserva las cosas. En aquel tiempo, en el tiempo de Jesús, donde el Imperio Romano era quien gobernaba Palestina, no existían todavía sistemas de refrigeración. Y lo que hacían para impedir que la carne se pusiera mala era recubrirla con sal. Y eso hacía que la carne se preservara, para que no se pusiera mala. En el Antiguo Testamento también encontramos historias donde cuando alguien quería hacer un pacto perpetuo, cuando Dios quiere hacer un pacto perpetuo, eso es que se mantiene, que perdura, dice que hay que sellarlo con sal en la presencia de Dios. En una ocasión llegaron donde el profeta Eliseo y le dijeron, Eliseo, el manantial de nuestra ciudad nos da mala agua, está contaminado. Y Eliseo dijo, ok, tráigame un poco de sal. Y Eliseo agarró la sal y se la echó al manantial y Dios purificó el manantial. La sal es un símbolo de purificar, de conservar, de preservar, de evitar que se corrompa, que se pudra. Entonces deberíamos pensar, cómo nosotros, como Casa 242, podemos ayudar a prevenir y a detener a que el pecado destruya nuestro alrededor, a que el pecado destruya los lugares a donde nos desenvolvemos. ¿Cómo podemos traer el reino de Dios a los lugares donde estamos? Y creo que esto es muy retador porque a menudo hemos visto el cristianismo como algo transaccional y donde Cristo es quien nos da algo y nosotros solamente lo recibimos, algo muy pasivo. Pero Dios quiere que seamos agentes activos, preservantes en este mundo caído. Ser utilizados por Dios para proteger y para contagiar al mundo con la verdad, con lo bueno, con lo puro, con lo recto, con su palabra. Y mientras escribía esto me acordé de la primera película del Señor de los Anillos, una de mis películas favoritas de toda la vida. Y hay una escena donde, si no la han visto, tal vez les va a costar imaginársela. Tienen que verla si no la han visto. ¿Verdad? Ellos están huyendo de unas minas y aparece un monstruo, un bicho todo grande y oscuro, lleno de fuego y con un látigo. Y para que todos se salven, Gandalf, el mago, se queda en el puente, en la brecha, y enfrenta al monstruo y agarra la vara o el báculo y la pega contra el puente así y le dice, no vas a pasar, no pasarás. Y yo siento que de alguna manera el pueblo de Dios debería tener esa función en este mundo. Decirle al pecado, no vas a pasar, no vas a pasar en mi familia, no vas a pasar en mi matrimonio, no vas a pasar en mis hijos, no vas a pasar en mis negocios, no vas a pasar en medio del círculo donde yo me rodeo. La sal no permite que el pecado destruya el mundo. Que veamos al pecado enfrente y en vez de atemorizarnos decir, no pasarás. Como cuando Jesús le dijo a Pedro, Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del Hades, del reino de la muerte, no prevalecerán contra ella. Alguien tiene que decir amén más fuerte. Porque en este mundo, dígame si no sentimos que vamos perdiendo siempre. Noticias, colegio, caso Cochinilla. ¿Verdad? Vemos el sabor del mundo por todo lado. Y eso nos achicopala, nos desanima. Pero es que el justo vive por la fe.
Llama las cosas que no son como si fuesen. Entonces decimos, no, no, no. Somos la sal del mundo. Somos agentes preservantes. Entonces ya entendimos que si hemos puesto nuestra fe en Jesús, somos la sal de la tierra. Pero Jesús dice, suave, antes de pasar a la luz, cuando lo obvio no parece tan obvio, dice, ¿podrá recobrar la sal su sabor si se vuelve insípida? Esa palabra insípida literalmente quiere decir inútil. Y estuve investigando y científicamente sí, hay manera que la sal pierde su sabor. Si su composición no es 100% pura, no es 100% sal, que la sal es un elemento compuesto, ¿verdad? Cloruro de sodio, eso ya es química de colegio, puede ser que no sea sal. Pero yo creo que Jesús aquí no quiere ponerse tan científico. Jesús lo que quiere decir es, si la sal pierde su sabor, entonces ¿de qué sirve? Si la iglesia pierde su sabor, si la iglesia deja de ser un agente preservante en el mundo, entonces ¿para qué existe mi iglesia? Y palabras fuertes, dice, va a servir únicamente para que la pisoteen y la desechen. Son palabras que comunican la idea de menospreciar, desestimar, humillar, tratar sin respeto. Y es que hemos creído que para que la iglesia tenga respeto por los de afuera, tenemos que ser muy relevantes para los de afuera. Pero no, pareciéndonos mucho los de afuera, más bien los de afuera dicen, pero estos son iguales que yo, entonces ¿para qué existen? Más bien es siendo puros y siendo luz. Tercer y último punto, ¿qué implica ser la sal del mundo? Creo que estamos más familiarizados con esta idea, ¿verdad? Porque sabemos que la luz alumbra, la luz aclara, la luz guía, y desde pequeños la oscuridad nos atemoriza y sabemos que en la oscuridad no podemos ver. Y yo creo que esta es una buena analogía, y de hecho la Biblia la utiliza para hablar de nuestra condición antes de Cristo. Teniendo ojos, no podíamos ver al Señor, estábamos cegados espiritualmente. Hasta que Dios brilló su luz sobre nosotros y abrió nuestros ojos y pudimos ver. Veamos lo que dice Efesios 5:8. Porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. ¿Cómo somos luz? En el Señor. Somos luz y estamos en el Señor únicamente. Por lo tanto, vivan como hijos de luz. Si hemos puesto nuestra fe en Jesús, hemos pasado de la oscuridad, de las tinieblas, a la luz, al reino de la luz. Y cuando escribí esta parte sentí mi corazón que Dios quería que tal vez algunos de ustedes supieran esto. Si hemos puesto nuestra fe en Jesús, somos luz. Independientemente de cuán malos todavía nosotros nos consideremos, cuán pecadores seamos, cuán imperfectos seamos, cuán rotos estemos, cuán débiles seamos, sin importar cuántos enredos haya en nuestra vida, sin importar todavía cómo las tinieblas y la oscuridad quiere perseguirnos y quiere rodearnos, porque podemos, siendo luz, dejar que la oscuridad que todavía nos persigue nos haga creer que no somos luz y nos opaque. Pero quien define nuestra identidad no somos nosotros mismos. Quien define nuestra identidad es Dios. Y si Dios ve a su iglesia y si Dios ve a sus hijos así de imperfectos, así de débiles, que todavía luchan con el pecado y los llama la luz del mundo, ¿quiénes somos nosotros para no considerarnos lo que Dios nos llamó a hacer? Porque si la iglesia no es la luz del mundo, no va a haber otra luz en el mundo. Entonces, si no nos creemos lo que somos, literalmente estamos abriendo las puertas de par en par para que las tinieblas y la oscuridad gobiernen este mundo por completo. Dios, a través de Pablo en el libro de Filipenses, dijo que somos como estrellas en el firmamento que brillamos en medio de una generación torcida y depravada. Ahora bien, si hay algo diferente entre la sal y la luz, y es que Jesús nunca dijo, yo soy la sal del mundo. Pero Jesús sí dijo en repetidas ocasiones, yo soy la luz del mundo.
El que me sigue a mí no andará en tinieblas. Yo soy la luz que ha venido del mundo para que todo el que crea en mí no viva en tinieblas. Pero entonces, ¿es Jesús la luz del mundo o es su iglesia la luz del mundo? ¿Se estará contradiciendo la Biblia? No. ¿Todos cómo interpretamos eso? De ahí como la Biblia nos lo dice. Ambos somos la luz del mundo. ¿Pero cómo se come eso? Pues de una manera bastante sencilla. Jesús, siendo la luz del mundo, nos alumbra a nosotros para que nosotros luego podamos ser su luz aquí en la tierra. Y esto es un enorme privilegio, que se nos identifique de la misma manera como Jesús mismo, el Hijo de Dios, se identificó a Él. Yo soy la luz del mundo. Y luego nos vuelve a ver y ustedes dicen, ustedes también son la luz del mundo. Pero no solamente es un enorme privilegio, es una gran responsabilidad. La responsabilidad de reflejarlo a Él. Ahora hablábamos de Turquía, ¿verdad? Y de que en Turquía fue donde se estableció la primera iglesia no judía. Y que en este lugar fue donde por primera vez se le llamó a los cristianos cristianos. Bueno, esa iglesia fue plantada por Pablo cuando salió en su primer viaje misionero. Y cuando Dios llamó a Pablo y Bernabé para que se fueran, ellos se despidieron y le dijeron a la iglesia en Hechos 13:47. Dice así nos lo ha mandado el Señor. Nos estamos yendo porque el Señor nos lo está mandando. Te he puesto por luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. En palabras sencillas, cuando Dios dice, yo quiero que alumbren mi luz delante de todos, es que la iglesia sea el portador, sea el faro que comunique al mundo las buenas noticias, el evangelio de que en Cristo hay salvación, para que las personas puedan encontrarlo a Él. La semana pasada o antepasada estaba en una boda, unos de mis mejores amigos, y en la boda civil yo era uno de los testigos que tenía que firmar ahí el protocolo, ¿verdad? La escritura. Y después de que hicimos toda esa parte protocolaria, algunas personas pasaron adelante como a decir unas palabras para los recién casados. Y uno de los señores dijo, definitivamente que para todo el mundo Dios es muy diferente. Pero para estos dos, Dios lo es todo. Y cuando ese señor dijo eso, yo sentí la presencia de Dios tan poderosamente en ese lugar, porque eso salió de la boca de una persona no creyente. Y yo dije, pucha, me convencen este par de madres, yo creo que lo hicieron bien. Dios quiere utilizarnos para alumbrarle el camino a otros. Y si prestamos atención que Jesús aquí quiere hacer un énfasis, y es el énfasis de que esta luz no se puede esconder y no se puede cubrir. Nos da dos ejemplos. Dice que una ciudad en la cima de una colina no se puede esconder, ¿verdad? Bastante obvio. Y de que una luz no se enciende para ponerla debajo de un cajón, sino que se pone en una repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Entonces Jesús, al igual que con la sal, lo que quiere decirnos es que si somos luz, debemos brillar. Si somos cristianos, somos luz y por lo tanto brillamos. Entonces la pregunta que deberíamos hacernos es, Casa 242, ¿habrá algo en nuestra vida que está escondiendo o tapando la luz de Cristo? O quizás una pregunta aún mejor. Si antes estábamos en la oscuridad y ahora estamos en luz por Jesús, ¿por qué razón no quisiéramos alumbrar su luz? Hay una canción muy famosa que se llama This Little Light of Mine. Esta pequeña luz mía, o mi pequeña luz. La ha cantado Bruce Springsteen. Tienen que ver ese video, por favor. Lleguen a YouTube y ponen Bruce Springsteen, This Little Light of Mine. Y van a empezar a bailar como locos. ¿Quieren que se la cante? Dice, This little light of mine, I'm gonna let it shine.
This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Y en español, mi pequeña luz, tú sabes, la dejaré brillar. Brillará, brillará, brillará. Y ustedes ven un montón de más, con un montón de instrumentos, ¿verdad? Y con un sabor delicioso. Y yo digo, pero ¿por qué nosotros no vivimos así? ¿Por qué no sentimos ese orgullo y esa alegría, esa ilusión de que a donde quiera que vayamos podemos dejar brillar la luz de nuestro Señor? ¿Qué nos tiene avergonzados? ¿Qué nos tiene apenados? ¿Qué nos tiene atemorizados? ¿Por qué no vivimos conscientes de cuando vamos a Subway a comprarnos un café o estamos con la cajera de Fresh Market? En ese momento podemos dejar brillar la luz de Cristo. ¡Qué gran honor! No solo delante de los cristianos, no solo adentro de la iglesia, sino delante de todos, dice Jesús. Hagan brillar su luz delante de todos. Compartan mi mensaje, cuéntenle a la gente que yo los amo, cuéntenles que yo vine a salvarlos, cuéntenles que yo vine a darles un propósito, cuéntenles que su vida antes de mí no tenía sabor, que su vida antes de mí era una oscuridad, pero que en Cristo ahora tienen una vida nueva. Y Jesús termina diciendo, hagan brillar su luz delante de todos para que mediante sus buenas obras puedan alabar a su Padre que está en los cielos. No se trata que nos vean a nosotros y digan, ¡ey, mae! ¡Qué mae más carga! ¡Qué muchacha más buena! Sino que vean nuestra vida y que nosotros literalmente solo seamos un reflejo para que las personas puedan volver arriba. Como la luna, que no tiene luz propia, sino que simplemente emite su luz en la noche porque está reflejando la luz del sol. Esa palabra para que puedan alabar a su Padre que está en los cielos no es que le canten. Alabar significa que reconozcan a Dios por quien realmente es. Y eso es una gran responsabilidad, que cuando la gente vea nuestra vida no vea una visión distorsionada de Dios, sino que puedan ver un reflejo fiel. Para terminar, quisiera que el Señor nos anime al pensar que Jesús estaba dirigiendo a sus discípulos, no a las multitudes. Para este entonces ni siquiera había llamado a todos sus 12 discípulos. Había llamado a Pedro, a Andrés, a Juan, a Jacobo. No había llamado a Mateo. Y Jesús los vuelve a ver y les dice, ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son la luz del mundo. Jesús no les dijo, ustedes son la sal de Israel. Jesús no les dijo, ustedes son la luz de Jerusalén. Ustedes no son la luz de Palestina. Jesús volvió a ver a esos hombres y les dijo, ustedes son la sal y la luz del mundo. Podemos sentir que la iglesia hoy en día es algo pequeño, que vamos en contra, que vamos 3-0 perdiendo. Pero Jesús nos vuelve a ver y nos dice, ustedes, mi pueblo, Casa 242, no son la sal de Escazú, no son la luz de San José, son la sal y luz del mundo. Pongámonos de pie, vamos a orar.